Muy buenas tardes. Para este apartado se va a hablar un poco sobre la historia de la literatura infantil de Costa Rica, el ayer y el hoy. Tenemos como primera etapa antecedentes de 1830 a 1920. En la etapa 1 aparecen textos publicados en Costa Rica para la juventud. Fue una obra didáctica. Breve lecciones de aritméticas de bachiller, José Rafael Francisco Osejo. Breves lecciones de matemáticas, que eran las lecciones de aritmética. Ya a mediados del siglo XIX se desarrolla un modelo agroexportador, donde se vendía café y banano. También las familias que se volvían cafetaleros de oligarquía podían enviar a sus hijos a estudiar a otros países. También tenemos durante esa etapa la literatura infantil. Mira el folclore de Europa y nuestro introduce a un lenguaje propio, como ocurre con la obra artística El Teatro Nacional, que se fundó en 1897. Este es un texto arquitectónico invaluable, con piezas que son traídas de otros países. Tenemos también revistas producidas en Europa y Estados Unidos, como por ejemplo San Nicolás. Esto empezó con la creación de revistas para la niñez y la juventud. Una de las más importantes fue de esa era fue la obra escrita Edad de Oro por José Martí. Las obras literarias más importantes de la época de 1830 a 1920 fue la de José Alberto Monferrer y Anastasio Alfaro. Ellos escribieron la revista El Mundo de los Niños en 1899. Está la de Zacarías Zúñiga, Juegos Escolares, en 1915. También está José María Villo Celedón, Jardín para Niños, en 1916. Samuel Arguedas Caquendis, con la literatura para niños, en 1918. Está también la señora María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lira, que era una maestra para ese entonces. Elaboraba periódicos, entre ellos está el San Celerín, que lo hizo en conjunto con Lilian González. Tenemos a José Joaquín García Monge y María Isabel Carvajal, que es la conocida como Carmen Lira, que crearon una cátedra de literatura infantil. Está la segunda etapa, la influencia del folclore en 1920 a 1925. Para esta segunda etapa tenemos también que ya aquí termina el periodo de la dictadura de los hermanos Quinocos a partir de 1919, con acceso a mayor libertades de la intelectualidad, empieza a producirse la literatura para niños. Los dos exalumnos de Joaquín García Monge empiezan a crear cuentos para niños. Carmen Lira crea el cuento de Mi tía Panchita, toma cuentos de Fernán Caballero como el lirio azul, la flor de olivar, el cuento de Tío Conejo tomado de Jorge Sander. Carmen Lira logró traducir este cuento en lenguaje propio de nuestro país. María Leal de Noguera crea también sus cuentos viejos en 1925. Ella recopiló más que todo cuentos que ya eran narrados por otros grandes pedagógicos.
hacía inferencia entre sus cuentos a la Biblia y cuentos que provenían de relatos de mitos griegos o romanos. Uno de ellos, La mano peluda. Para esta etapa tenemos también obras literarias que fueron muy importantes, creadas en ese entonces. Para 1936, Carlos Luis Sánchez, Adela Ferreto, Luisa González crearon varias revistas. Esas revistas como Angelina en 1966, la revista Tricky Tracker en 1966 y la revista Juventud en 1943. Carlos Luis Sáenz y Adela Ferreto crearon Lolita Mayor, un libro de poesías. También está la de Joaquín Gutiérrez, creador de la novela Cocorí. Esta novela hablaba de un niño que vive en una de las costas en el Caribe. En 1949 se publicó por Evangelina Gamboa, que era una poeta. En 1950 se publicó Paco y Lola, de Emma Gamboa. Además, se publicó Almofa, de Lilian Ramos. Tenemos la etapa 3, que es la última, La voz de la niñez contemporánea en 1975 hasta la actualidad. En esta etapa 3 tenemos para esta época donde se otorgan por primera vez en 1975 el premio Carmen Lira de literatura infantil y juvenil. Surgen cambios muy importantes en la editorial costarricense porque se comienzan a dar premios de Carmen Lira para jóvenes creadores de aquel momento y que rejuvenece la literatura de nuestro país. Además, da inicio a la década de los 70 y se caracteriza por la narrativa contemporánea. En esta etapa tenemos las obras también de los premios Kiranal de Carmen Lira. Uno de los ganadores de esos premios es Lara Ríos, que ganó el premio Carmen Lira con su novela llamado Pantalones Cortos. Lo ganó con un poemario llamado Algodón de Azúcar. Alfonso Chase, otro de los ganadores del premio Carmen Lira, con su, con su novela, con sus novelas llamada Paula de Paulas, dedicada especialmente a su mamá. Gloria Jiménez también fue otro de los ganadores del prestigioso premio de Carmen Lira. Publicó su libro Una bruja en bicicletas. Entre ellas también está Clara Amelia. Clara Amelia Acuña ganó un premio de Carmen Lira con la poesía Agua de Canto. Y entre muchos otros escritores poéticos también que pudieron ser privilegiosos de poder ganar estos premios de Carmen Lira durante esta etapa. Muchas gracias. Esta fue una breve historia con respecto a las literaturas infantiles de nuestro país, Costa Rica.